un programón con Daniel Garay. Dani, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Bueno, Bienvenido. Moisés, buenas tardes al equipo aquí en la radio y a la audiencia. Saludamos a Luquita Bronte, que hace posible que nos estén mirando ahora en el mundo. Muy bien. A través de nuestros canales digitales, y los invitamos a que nos sigan hoy con este hashtag, Reforma Laboral. ¿Te gusta el hashtag, Dani? Es lo que hay. Es lo que viene. Es lo que viene. Viene. Reforma Laboral. Y vamos a tratar de explicarles cómo viene esta reforma laboral con un experto aquí y con datos. Porque ayer, me cuento, Dani, así que nos acompaña con este hashtag. Y síganos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en Kik. Ahí tiene la página web www.radiomastdf.com.ar. Y ahí tenemos renovada la programación, tenemos la aplicación que la pueden descargar ya ahora, pueden vernos en vivo, Dani. Y a través del YouTube también, que es la plataforma más conocida, pero estamos también presentes en Twitch, en Kik, en Instagram, en Facebook, en X, TikTok y obviamente la página web. Así que los invitamos, descarguen la aplicación, compártanla, denle me gusta al YouTube, que nos ayudan en el algoritmo para que este programa llegue a más voces todavía, con mayor presencia en toda la provincia. Así que vamos a comenzar, ¿te parece, Dani? ¿Cómo no? No? Hoy a la mañana tenemos varios temas en agenda que venimos siguiendo. Hay muchos temas. Hay muchos. ¿No? Confluyen al mismo lado, pero son muchos los temas. ¿No es cierto? Me parece que vamos... ¿por dónde te gustaría arrancar a vos en este análisis como para empezar a interiorizarnos de lo que está sucediendo en este conjunto de temas? Bueno, me gustaría comenzar por la situación de Tierra del Fuego. Bien. Que es algo que dejamos pendiente la última vez que estuvimos conversando en este mismo medio. Exactamente. Porque hablábamos del mundo del trabajo y dejábamos picando la situación a futuro sobre la realidad empresarial. Exacto. Y bueno, estamos llegando ya a mitad del mes de diciembre, estamos casi abandonando el 2025 y la realidad empresarial nos muestra un Río Grande muy a la deriva, fundamentalmente en materia de puestos de trabajo industriales. Bien. Que ese es un artículo que he publicado ayer casualmente en el portal Gremiales del Sur, porque hablando y con gente, pero también siguiendo la información que se genera desde el ámbito nacional, desde muchos medios, y de medios de provincias. Ahí va. Que de repente brindan información que no están en los medios nacionales. Exactamente. Les pido y les digo que de lo que estamos hablando con Daniel Garay, que es el editor, el responsable de Gremiales del Sur. No se lo pierdan, ingresen a www.gremialesdelsur.com.ar y ahí hay una nota que dice en el título: Río Grande sin alternativa de nuevos puestos laborales industriales. Y esto es a lo que vos hacías referencia. Claro. Les pido que vean esta página, que sigan esta página, porque hay información muy valiosa, esto que vos estabas mostrando, porque también analizamos aquí, como para introducirnos en estos detalles que vos publicás bien en esta nota y que nos cuentes. Hablamos con el CEPA, ¿no? Hace unas semanas atrás, y nos dio los últimos datos de los empleadores registrados en Tierra del Fuego que han dejado el registro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el lugar en donde están obviamente registrados los empleadores y los trabajadores en relación de dependencia. Sí. Y nos contaban que tenemos en Tierra del Fuego en este año 236 empleadores menos, ¿no? Claro, sí. Y que el 70% corresponden a pymes y el resto a industrias, comercios en general, lo que llevaba a más de 11.139 trabajadores registrados en blanco menos en la provincia. Y ahí encajan, por ejemplo, muchas pequeñas empresas que han desarrollado actividades durante muchos años en la construcción, por ejemplo, con muy poquitos empleados, pero son empresas que se han mantenido durante muchos años y que han ido fluctuando su dotación de personal en función de las
obras que van tomando, ¿no? Claro, claro. Hay muchas de esas que, bueno, el dato lo dice claramente, ya no están en papeles. Tal cual. Y esto tiene que Que ver no con el quiere- parate, en este caso puntual, como decís vos, a lo que es la obra pública, por Claro, ejemplo, ¿no? que no quiere decir que hayan desaparecido del todo, ¿eh? Ujú. Porque algunos se han visto en la necesidad de no pagar más salarios, Claro. entonces han dado baja la actividad, Ujú. pero andan trabajando en negro ahora. Claro. Vos decís que Porque- migró Y por sí, necesidad, obviamente, ¿no? mucha gente va migrando del trabajo registrado al trabajo informal, Sí. porque el sistema los está atorando Ujú. y no les va dejando capacidad de reacción. Ujú. Entonces, prefieren ir al trabajo informal o al trabajo en negro, como se le llama comúnmente. Totalmente. Pero son muchos de estos, ¿eh? Hay Sí. mucha de esta gente. Sí, claro. Y otros que han migrado a plataformas de electrónica, Sí. digitales, como Uber, Rappi, entrega de... ¿No? Y esto por también supuesto. lo vemos reflejado en datos. ¿Vos te referís que ha migrado al trabajo informal y está empujando este modelo a la informalidad completa? Sí, pero no solamente el trabajador individualmente. Ajá. También estas pequeñas empresas que vos decís que son empleadores que están dados de baja, Ujú. esos propios empleadores también han migrado al trabajo informal. Claro. Y de repente van tomando pequeñas obras y van buscando sus trabajadores para afrontar el trabajo, pero ya lo hacen desde la informalidad, Ujú. porque el sistema los ha llevado a esa situación Tal cual. de no poder pagar salarios, porque la actividad cae en términos generales en todo, y nosotros en Río Grande lo sufrimos muchísimo, Ujú. porque no se cae acá solamente una actividad en el caso No, de Tierra claro. del Fuego. Claro. Por eso es lo que yo publicaba ayer en el informe y decía, a ver, ¿cuántos anuncios de grandes inversiones subieron en Río Grande en particular, ¿no? Yo dejaba de lado la ciudad de Ushuaia, pero ¿cuántos anuncios de grandes inversiones subieron en Río Grande desde hace 5 años a la fecha? Como para generar alternativas a todo este desempleo que vemos, ¿no? Iban a ser la alternativa. Claro. Claro que iba a ser la alternativa. Claro. Para esta famosa reconversión que tanto se pide, pero que ahora lo vamos a desarrollar, que no llega nunca, o no termina de llegar al menos, ¿no? Y yo creo que no va a llegar. No ves un panorama alentador, digamos. No, en el corto plazo, no, en absoluto. Ok. ¿Te parece que desarrollemos este Bueno. informe y lo charlamos juntos? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Estamos también, Agustín puede participar, o si bien está del otro lado está con nosotros también. Justamente, está haciendo una pasantía porque está estudiando, está del Claro. CAD, y lo vamos a integrar también, perdón, al resto de la programación, ¿no? Bien. Para que hagan sus experiencias también. Aquí en el portal gremialesdelsur.com.ar dice: la fuerte caída de la empleabilidad en la industria textil, electrónica y de la construcción en Río Grande deja a la ciudad del norte de la provincia de Tierra del Fuego sin alternativas concretas a la fecha de generación de nuevos puestos de trabajos industriales. Y aquí hay una foto acompaña, creo que es muy simbólica de lo que pasa en la zona norte, porque uno de estos proyectos que acompaña la nota, ¿no? Es el proyecto de la empresa Mirgor, que en el año 2022 se promovió como un puerto del tipo multipropósito, con una inversión de $200 millones y la generación de 400 puestos de trabajo en la etapa de construcción. Y a la fecha no se ha puesto un clavo, esto lo digo yo, ¿no? Porque no se ha hecho nada. No hay nada, ¿Está bien? no hay nada. Ni siquiera movimiento de suelo. Ni siquiera movimiento de suelo. ¿Esto lo tomás como un emblema del Sí. resto de lo que está pasando? Sí, pero de los últimos 5 o 6 años para acá. Ok. No me voy a ir mucho más atrás en el tiempo, no me he ido, mejor dicho, mucho más atrás en el tiempo, entre los grandes anuncios de obras para Río Grande. Ok. Me he remitido simplemente a este corto plazo, porque si miramos más tiempo para atrás nos vamos a encontrar con más proyectos y más anuncios que nunca se concretaron también. Tal cual. Allá- Acá hay un listado Sí, que de me parece precios. sumamente interesante, y por eso cuando lo vi dije: Dani, charlémoslo al aire para que nuestros oyentes en FM y vénganse al YouTube si quieren, nos puedan ver también en nuestros canales digitales para explicar un poco todo esto en el análisis que vos haces. Porque la desocupación en Tierra del Fuego, tal cual vos lo decías acá y lo reafirma el CEPA, ya ronda casi el 9%, Sí. el 8.3%, durante el segundo trimestre de este año. El gobierno nacional dice que si la cosa estuviera tan mal, el índice de desocupación
sería más alto y no lo es. Creo que explica un poco esto que vos estás diciendo, que Claro. va a la informalidad, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hay datos que van de la mano y hay otros datos que no van de la mano. Ajá. Me refiero a datos estadísticos. Por ejemplo, Y, por ejemplo, esto de que al gobierno le vaya bien en materia electoral, no va directamente de la mano con el riesgo que pasa en la calle en cuanto a la desocupación que tenemos en Río Grande. tal cual. El 26 de octubre la Libertad Avanza en esta ciudad ganó Ujú. las elecciones. Sí, Y tenemos la desocupación más alta de la historia, más o menos. en Río Grande. Sí. Es muy contradictorio esto, ¿no? Bueno, pero ¿Cómo lo por, analizás? por eso digo que hay datos que no van de la mano. Ujú. La gente votó un modelo, obviamente, pero después en la calle la realidad es otra. Ujú. ¿Qué significa esto? Bueno, en el mundo del trabajo de Río Grande hay muchísima gente que vota en la Libertad Avanza. Ya lo hizo en el 2023 y lo ratificó este año. 4 veces fuimos a votar. ¿Está bien? Sí, sí. Por eso digo, ya votó a la Libertad Avanza en el 2023 Ujú. y vuelve a votar en el 2025. Claro. Un amplio sector del mundo del trabajo. Ujú. Y ahí no hablo del trabajo industrial solamente, ¿eh? Ok. Ahí Del hablo del mundo- trabajo industrial, el trabajo de servicio, el trabajo logístico y el empleo público. Bien. Bien, bien. Provincial, municipal y donde sea. Es decir, dato concreto, tenemos el promedio histórico más alto de desempleo en la ciudad de Río Grande. Sí, Eso es dato, no es relato. claro. Por eso es importante que nos sigas acompañando, que nos acompañes, porque estos datos son realmente claves y tienen que ver son datos oficiales. Esto está tomado del INDEC, justamente de la Sí. SRT, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo se explica esto? Y ahora vamos a detallarlo, no vas a ayudar a entendernos, porque dice la nota, continúa el segundo párrafo, que dice que la fuerte caída de la empleabilidad de la industria textil, que desapareció en Río Grande, Ujú. la electrónica y la construcción deja a la ciudad del norte de la provincia, Ciudad de Río Grande, sin alternativas concretas a la fecha. De generación de nuevos puestos de trabajo industriales. Sí. ¿Solo industriales Bueno, o tiene que ver con el conjunto? no, la nota periodística habla de puestos de trabajo industrial. Ok, Después viene lo otro, que es lo colateral. Si no hay creación de nuevos puestos de trabajo industrial, tampoco va a haber creación de nuevos trabajos en el ámbito de la logística, en el ámbito de servicios, gastronomía, traslado de Comercio. personal, comercio, etcétera. claro. Limpieza. Limpieza, del sector catering, industrial, etcétera, etcétera, claro. Claro, por supuesto. Porque muchas veces se habla solamente del empleado, Ujú. del el empleo del operario que está efectivamente en la línea. Y Bueno, esto- ese es otro concepto del que yo discrepo, porque Ujú. no le pasa al común de la gente. Ahí está. Esto surge de los propios funcionarios provinciales, municipales, nacionales, incluso algunos contadores de cámaras de comercio, Ah, que hablan solamente del empleo en una línea de producción. Cuando hablan de la industria, hablan de un empleo en una línea de producción de una fábrica electrónica o autopartista. exactamente. Y la actividad industrial de Tierra del Fuego está mucho más allá. Ujú. A ver, coincidimos en que en las fábricas, en las electrónicas autopartistas, está concentrado el mayor número de puestos de trabajo de la industria. Sí, Pero no podemos no mencionar que paralelamente a la industria electrónica autopartista está la industria plástica, exactamente. está la industria textil, Ujú. está la industria hidrocarburífera, Ujú. está la industria de la construcción. Sí. Entonces, no Pues, podemos es lo que- analizar cuántos puestos menos de trabajo hay en una línea de producción porque se deja de fabricar tal modelo de celular. Ahí va. Esto tiene que ver, vos lo ves, porque esto es justamente lo que compartimos, ¿no? Y esto es decir, no es simplemente el operario que está sentado armando un celular. No funciona así. No, no. La industria es una industria. Y hay que demistificar esto porque genera confusión y me parece a mí que tiene un discurso bastante más acomodado para justificar otras cosas. El hecho de que el gobierno nacional tome, por ejemplo, la quita de aranceles a esa fabricación. Entonces dice, no, se pierde un puesto de trabajo. No, no funciona así, amigo. No. Y por eso es importante que estas charlas para llevar claridad, porque por cada puesto de trabajo activo hay 3 o 4 indirectos por industria, Sí, que es lo que dice la estadística, sí. ¿no? Limpieza, transporte de personal, gastronomía. Ahí va. El que da el catering, Sí, sí. los que atienden los comedores en la fábrica, los que
transportan. Los comedores en los yacimientos petroleros, Ahí está. en las plantas de tratamiento de gas, Por eso a el veces se habla transporte personal. muy liviano Y de sí, todo, ¿no? sí, Hay sí, un sí, discurso sí. muy liviano. Esto yo se lo atribuyo a la falta de compromiso y conocimiento real del asunto. Sí. ¿Vos crees que el discurso político es pobre? Eh, lo que pasa es que a veces pareciera ser que no se quiere mostrar la realidad cuando es tan cruel como la que estamos atravesando ahora. Ujú. Entonces es preferible no hablar tanto para no alarmar tanto a la gente. Claro, Entonces se habla en términos superficiales, ¿no? claro. Y difícilmente encontramos funcionarios que hablen en profundidad del tema. ¿Mm? Eh, por eso digo, cuando en estos últimos meses se habla de la industria en Tierra del Fuego, en el 70% están hablando de la industria electrónica autopartista a partir del decreto 333 y 334 del Gobierno Nacional Ujú. del mes de julio, que estableció la quita de los aranceles a las fabricaciones celulares. Y eso es lo que va a traer aparejado disminución de puestos de trabajo en esa industria. Claro, Y de repente nos estamos olvidando de mirar, o mejor dicho yo no, pero ellos sí, se están olvidando de mirar y de hablar de lo que está pasando en la industria del petróleo, o exactamente. lo que pasa en la industria de la construcción, o lo que pasa en la industria química, Vos, o lo que pasa Ujú. en la industria textil. Totalmente. Que por más que sean menos empresas y con menor volumen de puestos de trabajo, Ujú. son parte del conglomerado que hace la industria de Tierra del Fuego. Bueno, es un poco lo que vos decías hace un ratito. Cuando desde la Cámara de Comercio o desde alguno dirigente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, se habla de manera tan liviana solamente de la industria electrónica, parece que el discurso va, bueno, esto lo podemos resolver con, por ejemplo, las salmoneras, Sí, ¿no? sí. Con un discurso conveniente, entre comillas, con un discurso bastante laxo, sin un análisis profundo, por lo menos en términos en lo que nosotros pretenderíamos para defender esos puestos de trabajo. Sí. ¿No? Sin ocultar la realidad, porque me parece que le hace poco favor, flaco favor, a la búsqueda de soluciones. Ujú. Y en esa búsqueda de soluciones, acá hay un listado en la nota que vos nos compartiste, que si te parece, vamos desmenuzando de a una. Bueno, sí, sí, ¿Te sí. gusta la idea? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Te gusta que vamos por ahí? Va. Porque todos estos datos de desempleo, de empleo formal e informal, de todo esto que estamos hablando, tiene o ha tenido algunas iniciativas para poder resolverlo o por lo menos paliar la situación si hubieran estado de manera concreta, ¿no? Sí. Y uno de ellos es el puerto de Mirgor, que vos encabeza la nota y todo el tiempo del mundo para que lo desarrolle, porque el que sabe de esto es claramente sos vos, pero yo hago la introducción en este punto, ¿te Bueno, parece? bueno. En el año 2022 el grupo Mirgor iniciaba el proceso de anuncio de la construcción de un puerto tipo multimodal al instalarse en un predio de 200 hectáreas, ubicado en la zona de Las Violetas, la zona norte, pasando el Cabo Domingo, para los que están escuchándonos en Ushuaia y en el resto del país. Ujú. En la salida norte de la ciudad de Río Grande, con una inversión de 200 millones de dólares y la generación de 400 puestos de trabajo en la etapa de construcción. El grupo Mirgor anunció, estamos hablando 2020, que la obra demandaría 14 meses, ¿sí? Y que la ejecución sería a partir del mismo año 2022 y que entraría en servicio en mayo del 2024. Estamos en el diciembre de 2025, Daniel. ¿Qué pasó con esto? Nada, absolutamente nada. A esto hay que acotar Ujú. de que cuando comienza el anuncio del grupo Mirgor, Sí, lo hace con una acción eh, mediática muy fuerte, que comienza en Capital Federal. muy fuerte. Comienza en Capital Federal. Allí se hace el primer anuncio, Ujú. con la presencia de funcionarios del gobierno nacional, el gobierno provincial, y se hace este anuncio que vos acabas de escribir. Ujú. Pero esos anuncios tuvieron una cadena Sí. de presentaciones, porque después de la presentación que se hizo en Buenos Aires, Ujú. después hubo una presentación similar que se hizo en la Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia. Exacto. Bueno, Estoy buscando el material para pasárselo ahí a... bueno, es decir que este anuncio del Grupo Mirgor no fue uno solo, Ujú. fueron 3 etapas de anuncio, en las que fueron volcando más datos.
Y el objetivo final era esto, ¿no? Ujú. Establecer ante la sociedad que ese grupo Mirgor tenía en sus manos un proyecto que iba a salvar el desarrollo de la industria en Tierra del Fuego, porque no era solamente la cuestión de construir un puerto multimodal, Ujú. porque detrás de esa actividad venían otros sinnúmero de actividades. Exactamente, Como exactamente. por ejemplo, Ujú. las exportaciones de la empresa Tecnomil, empresa del rubro químico, Ujú. que también está en la zona de Las Violetas. Exactamente. Ahí lo que históricamente se pretendió, sin éxito hasta ahora, en la zona norte, pasando del Cabo Domingo, como decimos acá, Sí. zona de Las Violetas, era transformarlo en un polo científico, tecnológico e industrial. Se llegó a hablar, Sí. pero esto hace más de 5 años, Ajá. del parque industrial Las Violetas. Exactamente. A eso iba. Bueno, nosotros tenemos un grave problema, no hablando de parque industrial, porque tenemos acá en Río Grande un parque industrial que casi está pegado al centro de la ciudad. Ujú. Acá. Convivimos con empresas como en el caso de que en el centro de la ciudad, por ejemplo, Philips. Claro, tenemos, si el parque industrial lo tenemos a 15 cuadras acá de donde está la radio, Sí. para que la gente se ubique. Pero tenemos otras fábricas que están fuera del parque industrial Ujú. y casi en el centro. Ujú. Tenemos la fábrica Famar en la calle Forgas, Exactamente. que hoy es propiedad del grupo Mirgor, pero que la alquila otra empresa al predio, Ujú. donde fabrican otra marca de celulares que no fabrica Mirgor. Exactamente. Van a fasón ¿Sí? a este tipo de industria, a este tipo digamos, de plantas. Bueno, la ¿no? calle Forgas está a 7 cuadras acá de la plena avenida San Martín. Así es. Fapesa está a 10 cuadras de la rotonda de San Martín y Santa Fe. Ujú. Esas fábricas están fuera del radio del parque industrial, igual que la fábrica Río Chico. Tal cual. Bueno, y después en el parque industrial tenemos las grandes plantas industriales, como Ujú. por ejemplo Electrofueguina, BGH, Mirgor, rodeadas de vecinos, Así es. rodeadas de almacenes de barrio, rodeadas de gimnasios, Ujú. rodeados de salones de fiesta, Así es. canchas de fútbol. Hay una actividad satélite Sí, a toda esa industria. claro, entonces, ¿cómo se hace para limitar un parque industrial que tiene todas estas otras actividades pegadas a las plantas? Claro, claro, claro. Bueno, no me quiero ir del tema, porque estábamos No, no. hablando del parque industrial, que en alguna vez se habló del parque industrial Las Violetas. Exactamente. Te traía justamente porque estamos hablando del puerto de Mirgor, ¿no? Ujú. Este proyecto que no se concretó nunca todavía, Sí. no hay ningún tipo de movimiento. Sí, lo que yo analizaba... Ahí estamos viendo imágenes Ujú. justamente del anuncio que vos decías, ¿no? A los que están en FM les cuento que Daniel Garay hizo, estamos con Daniel Garay aquí, que generosamente se vino hasta la radio para hablar de todos estos temas. Estamos viendo este anuncio, que te lo muestro aquí Ujú. en la pantalla, que tiene que ver con este anuncio de Mirgor Claro, en el puerto, en la Casa de Tierra del Fuego de la Ciudad de Buenos Aires. sí, el primero, El primero. Y después se vinieron a Ushuaia, Sí. en la Casa de Gobierno, donde se hizo el segundo anuncio, claro. ¿no? Y esto, porque estos son datos. Después, si no les gusta, muchachos, lo lamento, ¿no? A los que yo no, pero las circunstancias políticas, económicas, empresariales, no importa. Nos La nota trajeron hasta perio- acá. La ¿no? nota periodística habla de casos concretos. Exactamente. Este es uno. Este es uno. Me Porque- parece que vos nombraste a Río Chico. Sí. Sí, perdón, decime. No, decía que detrás de la construcción de un puerto Ujú. hay un desarrollo de actividades tan grande que muchos de los riograndenses ni se le imaginan, Tal cual. ¿no? Ujú. Como decíamos, esto de exportar productos, porque ahí hay una fábrica química Ujú. que queda pegada al predio donde iba a ser el puerto. Exacto. Hay una cuestión estratégica ahí. Claro, porque también ahí es el grupo Mirgor Ujú. el que encabezó este proyecto, pero hay empresas que estaban asociadas a una UTE o que se iban a asociar a través de un modelo de UTE. De unión transitoria de empresas Sí. para poder hacer un mismo negocio. O por lo menos ser socio Ser partes. parte, Claro. o ser parte del negocio, como el caso de Tecnomil y como el caso de Total también. Bien. Bueno, ¿y qué más se puede generar? Bueno, toda la actividad logística,
Portuaria, logística. Toda la actividad logística vinculada a un puerto. Yo dejo un dato A ver. que mucha gente en Tierra del Fuego no lo sabe. Ujú. Porque nos quedamos con el gran proyecto Fénix de Total, Ahí va. que empezó su desarrollo hace 3 años más o menos. 3 años y medio, sí. Claro, pero hay que mirar hacia atrás de esos 3 años. 750 millones de dólares de Y inversión. ¿Y durante cuántos años Total y sus socios estuvieron desarrollando el proyecto Fénix para llegar un día Y decir, al vamos a momento perforar acá. empezamos a producir? Exacto. Bueno, esa decisión de comenzar a producir se produjo en el último año del gobierno de Alberto Fernández, Así es. Sí, señor. cuando se le emitió una resolución Ahí va. de la Secretaría de Industria de la Nación Ujú. que le permitía a Total producir lo del proyecto Fénix bajo el amparo de la ley 19640. Sí, señor. Esta es una eterna discusión. Gracias por traerlo a la mesa, Daniel. ¿Vieron? Esto es para ustedes que están detrás. Tenemos información concreta con un especialista y que tenemos hoy un programón. Ese proyecto Fénix, del cual forma parte el consorcio Total Austral, Total Sí. Energy, Pan American Energy, y ahora Otra, Arbor Energy, que no era la que estaba con que el proyecto. no era la original del proyecto, exactamente. Es absolutamente necesario que lo charlemos, Daniel, porque nadie habla de lo que no se ve y muy pocos valoran y no se puede defender lo que se desconoce, Sí. ¿no? Porque todo el mundo se golpea el pecho cada 2 de abril, se le cae un lagrimón a más de un hipócrita de estos que vienen a defender Malvinas, la soberanía, pero aquí hay cuestiones concretas de intereses petroleros estratégicos en nuestra provincia que están siendo explotados por capitales británicos, Ujú. absolutamente británicos. Y parece que esa discusión no se da, Claro. que no se habla en la legislatura, no se tiene en cuenta a la hora de reconcesionar esas áreas que hoy forman parte de la mayor producción de gas de la Patagonia, la segunda más importante del país. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque Arbor Energy, que es de capitales 100% británicos, está prohibido por la ley. Ujú. Y en Tierra del Fuego, sin embargo, se hacen todos los boludos. Y lo digo yo, no te hago cargo. Todos los legisladores se hacen los boludos. Sabiendo de que Arbor Energy compró los activos de Wintershall Aldea, y aquí mostramos los documentos de documentos oficiales de Claro. Arbor Energy Claro. comprando los activos en el país de Wintershall Aldea, que forma parte del consorcio con Total Austral y Pan American Energy, entre ellos el proyecto Fénix que figura en la página oficial de Arbor y que está amparado bajo el subrégimen impositivo de la ley 19640. Así que, muchachos, le digo, desde este humilde lugar, a los legisladores, pregunten un poquito más, no se hagan los boludos, revisen antes de firmar cualquier cosa en la legislatura mañana O levantar la mano. o levantar la mano el día de mañana que van a entregar el patrimonio de YPF, serán ustedes los responsables de que estas cuestiones estén ocultas a espaldas del pueblo fueguino. Porque esto no te lo cuentan por la mañana los medios tradicionales en Tierra del Fuego. No te hablan de lo que significa tener una empresa británica violando la ley nacional y mucho menos en Tierra del Fuego, donde tenemos un enclave colonial producto de la OTAN, amigos de Milei, y que ahora todo el mundo mira para el costado. Pero Claro. el 2 de abril los quiero ver, porque eso también refleja un poco la ignorancia de nuestro dirigente. Yo traía a colación Sí, el tema del proyecto Fénix sí, señor. y lo comentaba luego de hablar del proyecto del puerto de Mirgor. Ujú. Porque para poder poner en práctica el proyecto Fénix en el mar argentino, el grupo Total y sus socios Sí, tuvieron que, obviamente, trabajar la logística marítima y portuaria desde algún lado. ujú. Y ellos están explotando yacimientos
en el límite de la provincia de Tierra del Fuego. Las 12 millas, Ujú. que por ley podemos discutir, que eso es otra discusión, ¿no? Sí. Pero lo cierto Ujú. es que la provincia de Tierra del Fuego no tenía, cuando comenzó el desarrollo de Ujú. ese proyecto, la posibilidad de ofrecer actividad logística y portuaria. Tal cual. Porque era impensado que todo el movimiento marítimo que significaba traer de Europa en partes las plataformas y luego montarlas en el mar, Ujú. lo pudieran hacer por el puerto de Ushuaia. Ujú. Era impensado. Tal cual. Entonces, ¿dónde se concentró toda la actividad de Total para el proyecto Fénix? Toda la Déjame, actividad portuaria. déjame adivinar, a ver. No hay mucho para pensar. Déjame especular, a ver. Punta Arena. No, no, no. Ay, No, no, bueno, no. le erré, perdón. Es mucho más cerca del norte de Tierra de Fuego. Tal cual. Y lo concentraron en los puertos de Santa Cruz. Exactamente. Parte de la actividad logística y portuaria se desarrolló en el puerto de Puerto Deseado Exactamente. y otras actividades menores en el puerto de Punta Quilla, Exactamente, sí, señor. bien al sur de la provincia de Santa Cruz. y muy cerca de nuestro norte de Tierra del Fuego, Compartimos cruzando el yacimiento. estrecho de ahí. Magallanes. Exactamente. Compartimos yacimiento con Claro, Santa porque Cruz la ahí. cuenca es una sola, Exactamente. es la cuenca austral. Exactamente. Sí, señor. Por eso veo que le gusta. ¿Se siente sí, bien? ¿Se sí. siente cómodo? ¿Está bien? También. Le quiero hacer una pregunta a Daniel. Justamente, sí. Por Sí, Agustín. ejemplo, yo sé que siempre ha estado vinculado con esto los trabajadores. ¿Cómo están viendo los gremios toda esta situación que tiene que ver con el tema de la industria? Si ha podido hacer algún trabajo de investigación exhaustivo o cómo en este caso la dirigencia sindical, en este caso lo de la UAM, con qué ojos lo están viendo todo esto, porque de alguna manera se lo está llevando puesto ellos también todo esto. Y pareciera que no están mirando. Vos me preguntás cómo están mirando, pareciera que no están mirando esta realidad. Pareciera que están mirando otra realidad. Otra realidad. Claro, porque cada vez que hay una conferencia de prensa de la UAM, Ujú. no te brindan con detalle nada. No te brindan con detalle. ¿El acuerdo cuándo vence? El que firmó Ahora el 31 de diciembre. 31 de diciembre. El último acuerdo. Exacto. El gran acuerdo, anunciado entre comillas, Sí. entre la UOM, ASINRA, AFARTE y el Grupo Mirgor. Ujú. Que eso fue motivo de que yo publicara 2 notas periodísticas en el Medio del Sur, criticando ese acuerdo. Se acordaban de vos, amigos, a nivel nacional se acordaban. El único medio que publicó una crítica con fundamentos inapelables fue Gremiales del Sur. Ujú. Sí, porque fue un acuerdo que, a ver, fueron 11 días de paros, lo que precedió al Ujú. acuerdo del 22 de mayo Exacto. de este año. Ujú. El día 25 de mayo, fiesta patria, fue un día domingo. Y el jueves por la noche se firmaba en Buenos Aires este acuerdo. Y el día viernes a la mañana, los delegados y los dirigentes de la UON hacían asambleas en la fábrica tratando de convencerlos de que había sido el mejor acuerdo. Tal cual. Y un acuerdo que lo más importante que tuvo ese acuerdo Ujú. es que no le descontaron los días de paro a la gente, pero no lo decía el acuerdo. Nunca estuvo escrito en las actas. Mira. Pero no le descontaron los salarios de los 11 días de paro a la gente. Ese fue el logro más importante de esa negociación. Claro. No del acuerdo, porque en el acuerdo no está escrito. Claro. Y ese fue el primer motivo del incumplimiento del acuerdo. Totalmente. Cuando a los pocos días, Ujú. en el mes de junio, la empresa Carrier descontó los 11 días de paro. Exactamente. Sí, señor. Y fue el primer conflicto. A los pocos días se firmó ese La acuerdo. empresa Carrier, que está sobre la ruta 3, Sí, yendo hacia el Cabo Domingo para que se ubiquen donde está. claro. Carrier, que fabrica los famosos aires acondicionados, Sí. ¿no? Sí, sí. Que se ven en todo el país. Bueno, yo le contesto Sí, sí, lo que claro. me preguntaba en cuanto a qué pasa con la dirigencia. Bueno, la dirigencia firmó un acuerdo este año sin demasiado valor. Todavía no Porque- está homologado el acuerdo salarial de la UOM. No, pero al margen de eso, ese acuerdo decía Sí, que se garantizaban los puestos de trabajo claro. hasta el 31 de diciembre de 2025. Sí, sí. Ay, ay, ay. Y a los 2 meses de la firma del acuerdo, al 31 de junio, ¿Sí? la fábrica FAPESA desvinculaba a 80 trabajadores contratados. Sí, señor. Y luego,
comenzaban las desvinculaciones individuales en el Grupo Mirgor, Ujú. que en ese mismo mes, solamente en ese mismo mes, llegó a 50. Lo veníamos contando, ¿te acordás que veníamos Sí. contando? Llevamos a cuentagotas todas las desvinculaciones Y esas han seguido, ¿eh? han seguido En Mirgor han seguido las desvinculaciones hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Sí, sí. De personal distinto, o sea, principalmente contratados. ¿no? No, efectivos también. ¿Efectivos también? Sí, Ah, efectivos mira. con antigüedad también. El último dato que yo tenía, corregime vos, que fue la desvinculación de todo el personal de los delegados. Eso fue en la empresa que tiene como razón social IATEC. En Yatec. Sí. ¿También Ve- forma parte del grupo Virgor? Sí, claro. Claro. Sí. O sea, la Eh, lógica continúa, digamos. Sí, dentro del grupo Mirgor hay varias Ujú. razones sociales. Claro. Está Yatec, está Braistar, está Ujú. FAMAR y está la propia Mirgor. Ha monopolizado el grupo Virgor En papeles, en papeles. Braistar existe Sí, y FAMAR existe. claro. Por más que en la planta de Braistar no haya producción de nada. En Brightstar le recordamos a En la nuestros... planta. En las plantas. Ahora, los trabajadores que están en distintas líneas de producción en las otras plantas, Pertenecen a Brightstar. puede tener uno de Braistar y al lado uno de FAMAR y al lado uno de Mirgor. Y... En cualquier línea de producción. Claro, claro, claro. En cualquier línea de producción. Le cuento a nuestros oyentes que la fábrica instalada sobre Ruta 3, ahí cerca de La Trucha, ¿no? Pasando La Trucha, yendo para Ushuaia, que hacía referencia, fabricaba los teléfonos BlackBerry. Sí. Aquí en Tierra fue la marca, digamos. Cuando comenzó el gran desarrollo de esa empresa. Exactamente. Porque esa empresa comenzó en una planta muy chiquitita. Muy chiquitita que estaba por acá acá del en centro. Belgrano. Sí, En diagonal al hotel que está en la esquina de Belgrano y Rosales. exactamente. Mejor dicho, Frente Belgrano. a la Atlántida, digamos, Sí, digámoslo, no sí, pasa sí. nada. Ahí ¿sí? a mitad de cuadra había un galponcito y ahí comenzó a funcionar Braistar Así es. con 30, 40 operarios. Y llegó a tener 3.000, redondeando. 3.000 empleados. Sí, porque trabajaban los 3 turnos. Claro, claro, claro. Trabajaban 3 turnos. Seguimos con este listado de Dale. oportunidades perdidas, digamos, de O anuncio no concretado. o anuncios no concretados. Les cuento a nuestros oyentes, nuestros televidentes digitales. Agustín, usted métase cuando quiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy escuchando atentamente porque, bueno, ahí digo, en el momento que por ahí me parezca alguna inquietud para Ok. preguntar. Bueno, ¿La está pasando bien? Sí, de 10. Y aparte importante porque yo lo he seguido al periodista Daniel. Conoce mucho sobre el tema de la cuestión de los trabajadores, de la cuestión de los gremios y nos bueno. hemos visto mucho en la calle. Sí, claro. Vamos a hablar de Río Chico. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Eh? Río Chico es una empresa de la industria plástica que inició en el año 2022 la construcción de una nave de importantes dimensiones ubicada a final de la calle Sarmiento en el Parque Industrial de Río Grande. Para los que vivimos Sí, en Río Grande, frente al cementerio, frente a la UTN, digamos, por esa zona, digamos. ¿No? No, mucho más allá. Mucho más allá. En Río Chico. Claro, la planta originaria Sí. y que sigue existiendo es la que está en San Lorenzo de Islas Malvinas, Ah, ok, en la esquina del Río Chico. exacto. Usted Pero está... la sí, mención que yo hago sí. es otra La nave. segunda planta. Es una segunda planta. Ah, exacto. Iba a ser una segunda planta de producción. Claro, claro, por eso estamos hablando de... Yo Sí. para que la gente se ubique aquí en Río Claro, Grande, sí, sí, ¿de sí, qué sí. empresa estamos hablando? Sí, sí. Y el proyecto era una segunda planta Sí. con una obra civil que finalizó en el mes de febrero del 2023. Es decir, algo se hizo. Se construyó todo. La parte civil se construyó todo. Exacto. A la fecha, dice, no se desarrolla ninguna actividad en esa nave. Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo más o menos, te acordás, que estaban destinados para este lugar? Y se calculaba entre 70 y 80. Mirá vos. 70, 80. O sea, está vacía la nave, Sí. está finalizada la obra civil Sí, completa sí, sí, totalmente. y está vacía. Exactamente. No hay producción de ninguna naturaleza allí. Le recordamos que la empresa Río Chico es la que fabrica, entre otras cosas, todo lo que son los PET, se les denomina, para el inflado de las botellas de las gaseosas. O No. ¿No? Perdóname. No es ¿No? esa la fábrica que hace las PET. ¿Cuál es? Axur. Axur, perdón. Axur. Entonces, Que está en la calle 25 de mayo. 25 de mayo. Vamos Sí. para atrás, entonces. Sí. Río Chico fabrica
los silobolsas. Los grandes silobolsas. Ahí está. Esa es su actividad principal. Que prácticamente en el 90% del país, Sí. las que se ven en los campos, Sí, señor. se fabrican acá. Bien. Le voy a dar un dato. Pero además, Sí. ahí en Río Chico, Ujú. en la planta de San Lorenzo, esquina Islas Malvinas, Sí. frente a la UTN, también se fabrica todo lo que es plástico para envase de la industria láctea. Exactamente. Sachet va. de leche, por ejemplo. Por ejemplo. Sachet de yogur. Todo lo que Ujú. tenga que ver con la industria láctea se fabrica ahí. Es por eso que la fábrica Río Chico Ujú. fue una de las empresas que no paró de producir en pandemia. Claro. Fue declarada como actividad esencial. Sí, También tenía algo que ver con envases para la industria farmacéutica, sí, ¿no? sí, sí. ¿Está sí, bien? sí, Tengo bien el dato. sí. Le voy a dar un dato. No sé si usted sabía que hay una sucursal de Río Chico en la provincia de La Pampa. Claro, estas grandes empresas de las que Ajá. estamos hablando, que están en Río Grande, Sí, señor. muchas de ellos tienen plantas en otros lugares, Sí, en otras señor. provincias. En la Pampa, y esto también para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, porque parece que Claro, no, estamos hablando de una empresa que tiene esta característica en el país y que ahora, por ejemplo, usted me dirá si es correcto o no el dato, que están importando silobolsas de China ujú, y que la actividad peligra de Río Chico, de una de las empresas más importantes del país, abocada justamente a esta actividad. sí. ¿Tenía ese dato, Dani? Comentarios. Ajá. Datos precisos no. Bien. Lo que sí he consultado, hasta la fecha, la Ujú. empresa en su planta de Río Chico Sí. sigue produciendo con normalidad. Ok. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Pero este dato, sí. en aquella segunda planta Sí. no se inició nunca ningún proceso de producción. Ok. Porque tengo el dato del Ministerio de Agricultura de La Pampa Ujú, y del Ministerio de Agricultura de Santa Fe, sí, que es el centro, digamos, ojero del país. Claro. ¿No? El centro, tanto la Pampa húmeda, y Santa Fe tienen muchísima actividad, estas Córdoba y características. Buenos Aires. Córdoba, Buenos Aires. Y estas plantas estaban abocadas un poco a cubrir esa demanda, Sí. ¿no? Por el récord de importación, de exportaciones de soja, Claro. trigo, maíz, el silobolsa es clave. Después del parate económico que hubo en el país, bueno, todo eso se frenó también en La Pampa y en Santa Fe. Por eso, lo que estaban pidiéndole al gobernador Puyaro era justamente frenar esta ola importadora de productos, en este caso, de silos que se fabrican también en silobolsa, que se fabrican en China y que tendrían en esta quita de aranceles y apertura indiscriminada a esta industria en jaque. Bueno, Y eso es lo que se está trabajando ahora. claro, esos son los otros datos colaterales de los anuncios, mejor dicho, de los anuncios, no, de las medidas del gobierno nacional, que nos vamos a ir enterando cuando vayamos conociendo que Claro. también se frenó esta actividad, también se frenó esta otra, Ok, entonces, porque no se conocieron los anuncios en su momento. exactamente. Esto que vos bien ponías acá, ¿no? Esta nave, para finalizar con Río Chico, porque Sí. tenemos acá una lista, lamentablemente una lista Claro, de proyectos no terminados. Río Chico, entonces, esta nave, y en otro lugar del país, está frenada, sí. ¿no? Evidentemente. Alguna bueno, gente confundió, sí, porque en la zona de las Violetas sí, hay otra estructura bastante grande, bastante importante de Río Chico. Pero eso fue diseñado ujú, para la actividad logística. bien, Y ahí volvemos al puerto. Río Chico, pensando en esa Sí, oportunidad, sí. invirtió en la Exacto. zona de Las Violetas un centro logístico. sí, tal cual. Esto para que se vayan enterando de por qué nos pasa lo que nos pasa, Ujú, ¿no? Exactamente. Si hay algún distraído o algún legislador que se haga el boludo ahora y que mañana le levante la mano la salmonera, entienda, sepa, o entérese en todo caso, de que acá tenemos un listado que estamos compartiendo con Daniel Garay en una nota, y si no, pásele el link, porque parece que estamos desprevenidos en Tierra del Fuego, ¿no? De que nos vienen a hablar de que la salvación, cosa que no comparto, la salvación para el futuro de nuestros pibes y nuestras pibas es fileteando pescado de peces hacinados en una jaula. Y me parece que no, ¿no es cierto? Bueno, Por-
¿Usted qué opina, Dani? Y yo opino de que en el supermercado Ladrónima Sí. vamos a ir viendo salmones de Chile. Claro, usted dice que la Drónima, ¿a qué se refiere? ¿Al supermercado de la familia Brown? Sí. Ah, bueno, está bien, entonces tenemos el mismo concepto. Claro. La Drónima, porque, bueno, usted se ve, los amigos de acá, de la Patagonia, de la empresa de la familia Brown, ¿no? Brown Menéndez, Claro. que vende cordero a Israel y a nosotros nos arranca la cabeza. Sí, sí. Bueno, Bueno. es otra historia, ¿no? Pero Claro, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, Sí, ¿no? claro. Nosotros estamos en una isla rodeada por el mar, por ríos, Ujú. por eso somos una isla. Obvio. Y resulta que pescado local, salvo los pescadores que van acá Artesanales a buscar róbalo. artesanales, róbalo, otra O cosa si no tenés algún tenemos. conocido, che, vendeme un... Claro. ¿eh? Claro. Pero lo cierto es que uno Sí. va al supermercado, y este dato lo digo porque es un dato de ahora, Sí, señor. de esta semana, y en el supermercado Ladrónima ¿Sí? están vendiendo unos filetes enormes Ujú. de, como decíamos, salmón, Salmones. salmón rosado. ¿Que vienen de dónde? De Chile. No, mentira, eso no es verdad. Ahí les paso la foto enseguida sí. para que vean el sello. Es una ironía, Claro. porque mañana, mire, yo lo escuché hoy a la mañana al legislador Lapadula Ajá. diciendo algo que me pareció interesante. Porque en el proyecto que mañana, o sea, se van a tener que hacer cargo de lo que van a votar mañana por el capricho empresarial de esta familia, de este empresario Chernahovsky, porque tiene inclusive la ley Chernahovsky y tiene declaraciones públicas de que estaban impulsando junto con Gabriel, con Agustín Coto, Ujú. esta ley para modificar la ley que había prohibido la salmonicultura en Tierra del Fuego. 1355. Ahí está, la 1355. Entonces, por eso se la denominó la ley Chernahovsky, Ujú. porque es uno de los lobistas que vaya a saber qué es lo que le está ofreciendo a los legisladores para que mañana habiliten, porque tengo el dato, me acaba de llegar hoy, le comparto, que tendrían los votos para aprobar Sí. la salmonicultura en la zona norte. Y me animo a decir, y esto comparto con... Yo no lo he escuchado al intendente de la ciudad de Río Grande decir nada con respecto a esto. ¿Usted Sí, está en contra. está en contra? Sí. Bien, Y su legislador Lapadura va a votar en contra. bien. Va a votar en contra. Sí. Porque hoy a la mañana dijo algo bastante razonable desde el punto de vista que yo lo interpreto. Y dijo, bueno, la salmonicultura no está prohibida en su totalidad. Lo que está prohibida es a gran escala. Sí. Y por eso Chernahovsky necesita, digo Chernahovsky, porque él es Grupo Newsan. el grupo Newsan, porque son ellos los que están dispuestos a invertir este dinero para meter jaulas en el mar y que Río Grande se transformaría, gracias a estos legisladores, si mañana le dan esa posibilidad, en una zona de sacrificio ecológico. Ujú. Entonces yo le dije, me pareció razonable, porque decía que, bueno, que si Río Grande se va a transformar en una zona de sacrificio, los riograndenses deberían saberlo, ¿no? Porque las costas, y estaba bien, porque tampoco dice en el proyecto que presentó Agustín Coto. Coto, y que acompaña al gobierno de la provincia, hay que decirlo Sí. también, Sí, sí. dándose vuelta, ¿no? Unos panqueques, pero esto hay que decirlo, viejo, porque si no, a todo no nos da lo mismo, todo. Y Claro. uno puede estar en sintonía política con del punto de vista político partidario, pero lo que está mal. Y no se puede, Sí, lo que hay que acotar también que Sí. la ley 1355 sí, no es una ley de hace 20 años. no, Es una ley que tiene 3 años apenas. ujú, Entonces, de repente nos encontramos con que un movimiento empresarial, político, institucional ha generado que una ley que fue votada y aprobada por unanimidad, ujú. de repente sea analizada para ser modificada en tan solo 2 años y medio. Bueno, el lobby empresarial es Claro. tremendo aquí. Esto No, es sin duda. innegable, Daniel. Sin duda. Ahora, es irresponsable hacer esto. Le hace mucho daño a la política desde mi humilde visión. ¿Vos qué opinás de estos cambios de postura? Por ejemplo, del legislador Bueno. Ciurano, Greve. Hay una definición que la escuché hace muchos años y que no pierde vigencia. A ver. La política es muy dinámica. La escuché hace 30 años, 40 años atrás más o menos. Y esa es la definición de lo que pasa. Pero ese dinamismo no responde solamente
a intereses políticos, a intereses de trabajadores, responde a intereses que, de acuerdo al momento, son intereses económicos, son intereses empresariales, son intereses políticos, a veces un combo de todo. Como pareciera que pasa ahora con este Pareciera que tema. pasa esto, ¿no? Sí. ¿Le parece que sigamos? Estos contextos, digamos, estas ramificaciones de lo que estamos hablando, tienen que ver con un contexto. Y me parecía interesante plantear esto, decir, muchachos, no es la única solución la salmonera, la salmonicultura. Porque tenemos un listado acá completo de oportunidades desperdiciadas por ustedes, ¿eh? Hay que preguntarle a la gente que conoce esta actividad en Chile para que les digan cuántos puestos de trabajo reales se pueden conseguir o se pueden promover con esta actividad. Porque allá en Chile hace muchos años que se explota en algunas regiones la actividad de las salmoneras. La salmonera. Y se van a dar cuenta que es, en comparación con la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo en Río Grande, no tiene valor de nada. Mire, le cuento un dato, porque estamos en contacto, vamos a ver si mañana podemos hacer un Zoom con ellos, de justamente de Chile, los representantes de justamente ambientalistas que de alguna manera denunciaron en su momento la actividad de las salmoneras en Chile, la rotura de sus jaulas, el escape de especies que atacaron especies autóctonas que han desaparecido en la Patagonia chilena. Mañana vamos a ver si hablamos con ellos mientras se vota en la legislatura, porque estos datos son importantísimos. Y me contaba que en su máximo esplendor de la industria, poniendo las jaulas y montando todo, llegaron a 120 trabajadores. Y que después, para mantener con antibióticos, con alimentos y con, hoy en un mundo ya más industrializado, no llegarían a 80 en la mayor escala que tienen ellos, que son algo así como 15 toneladas de producción. Claro. ¿No? Entonces, contando todo este listado que tenemos acá, bueno, ¿cuántos trabajadores se hubieran obtenido con, por ejemplo, la construcción del puerto del Grupo Mirgor? ¿Cuántos trabajadores hubiéramos tenido con el grupo, ahora con Río Chico? Y llevamos 70, 80 de lo que se comentó en su momento. 2 ejemplos. Así que, muchachos, y pero todavía podemos seguir. Vamos a seguir con esto, porque la verdad es que para desmistificar esto, no, la salmonera, yo también quiero hacer esto. Quiero hacer una alusión, porque acá hay que hablar con nombre y apellido. No porque después yo lo escucho al contador Gallardo, que me merece el absoluto respeto, hablar sobre esto, pero desconoce, o por lo menos oculta una parte de la verdad y la realidad que no exige, porque está exigiendo pedir que se apruebe la salmonera, bueno, evidentemente porque él responde y pertenece al grupo de los libertarios en Tierra del Fuego. Sí. Está dentro del grupo de Coto, Gracianía, Pauli, y que ahora se han llevado a el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, el señor Gigi Iglesias, amigo a quien quiero muchísimo, a presentar también distintas iniciativas, vaya a saber con qué intención, también promoviendo la salmonicultura como si eso fuera la solución de todos los problemas. Pero me parece que se han olvidado en el medio, Dani, de exigirle, por ejemplo, al gobierno de la provincia o al mismísimo gobierno nacional, a quien ellos evidentemente acompañan o representan, y que le devuelva, por ejemplo, al fondo de la ampliación de la matriz productiva para no generar contaminación en el mar y que se lleven adelante algunos de estos proyectos que están truncos, amigos. En lugar de proponerle a nuestros pibes, nuestras pibas, filetear pescado de peces hacinados llenos de antibióticos en el mar, y muchachos, me parece que un camino podría haber sido que le exijan al Grupo Mirgor que cumpla con la inversión, que le exijan al Grupo Río Chico, pero en un país en donde se derrumba la actividad económica, me parece que la salmonicultura es para salvar a un empresario. Bueno, pero además de eso, cuando mencionamos los proyectos que no se han cumplido, y vamos a comentar otros más, no es solamente una decisión empresaria, porque esos proyectos, de haberse desarrollado al amparo de la ley 19.640 y el subrégimen industrial, deberían haber tenido aprobación de la Comisión del Área de Anhelo Especial y los informes correspondientes luego a la Secretaría de Industria de Nación. Totalmente. Es decir que
Lo que está volcado ahí en detalle en Gremiales del Sur Ujú. es información que institucionalmente, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, lo deben haber sabido en su momento. Bueno, pero por supuesto, porque si no, no podrían haber presentado todos los permisos y autorizaciones pertinentes, ¿no? Lógico. ¿No es Sí, cierto? sí, claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos. ¿Seguimos? Bien. ¿Todo bien, Agustín? Todo bien. ¿Qué le parece? No, ¿Se siente cómodo? Interesante. Yo, por ejemplo, cuando escucho así, no pregunto, es porque cuando me interesa algo, lo trato de retener, ¿viste? Ujú. Y después cuando llego a casa voy tomando nota como diciendo las partes más importantes. Claro. Porque, por ejemplo, había muchas cosas que, por ejemplo, muchos no estaba enterado porque tampoco en su momento se había hablado, por ejemplo, estas cuestiones de cosas inconclusas que habían quedado, con esto de algunos proyectos, por ejemplo, lo del puerto ya viene hace tiempo. Recuerdo que antes que surgiera esto, Ujú. también estaba el famoso convenio chino, que después también quedó la nada, pero también porque ahí hubo traba en el medio también. Y Bueno, al ya fin creo vamos que a eso- llegar a eso, ¿Eh? porque ahora vamos a llegar a eso. Yo no quise mencionar en la nota periodística Sí. el proyecto de los chinos de Tierra del Fuego, Energía y Química. Exactamente. Porque por ahora, ahora andan dando vuelta a otros chinos. Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, de, claro. de otros grupos De empresarios. otro grupo de empresarios. Uy, qué lejos. Claro. Sí, sí, claro. Pero no quise en esa nota periodística poner el proyecto de Tierra del Fuego, Energía y Química, porque es un proyecto que tiene 20 años, Claro. desde cuando Fabiana Ríos fue gobernadora. Sí, señor. Que solo truncaron. No, bueno. Bueno, Bueno, Ah, una no manera de conocemos el detalle de qué es lo que pasó. podemos- Pero el proyecto de Tierra del Fuego, Energía y Química Sí. era el proyecto de una planta de urea Sí. a instalarse ¿a dónde? Es la Violeta. Exactamente. Usted tiene que venir más seguido, Daniel. Tenemos una enorme cantidad de mensajes. Ahí está nuestra audiencia prendidísima. Me parece muy bien. Están interactuando. Les comento, estamos con Daniel Garay, un periodista extraordinario, un amigo de la casa, que siempre para nosotros es un placer tenerlo acá y hablar de esto. Tiene que ser más seguido, Dani. Gracias Bueno, por estar acá, bueno, en serio, bueno. en serio. Porque nos clarifica, nos da la posibilidad de pensar, repensar y poner en agenda lo que muchos ocultan en Tierra del Fuego. Bueno, ¿No? lo ocultan algunos funcionarios, Ujú. lo ocultan algunos colegas. Estamos en tiempo de mucha actividad periodística digital Sí, y es más fácil estar delante de una computadora en la casa. copiando y pegando. Exactamente. Casetillas. Y no andar en la calle golpeando puertas o esperando la salida de una fábrica, algún conocido que te cuente qué pasó. Totalmente. Totalmente. ¿Le parece que Avancemos. avancemos? Bien. Vamos a hablar de Tecnomil, justamente. Otra empresa que en el año 2022, ¿sí? Se dedica, esta empresa, ¿no? Se dedica al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. ¿Mm? En el año 22 anunció la incorporación de nuevas inversiones que aportarían más de 11 millones de dólares, lo que permitiría duplicar su volumen de producción y por consiguiente duplicar la cantidad de trabajadores, obviamente. Hasta la fecha, dice la nota, y los invito a que búsquenla en gremialesdelsur.com.ar, que aquí están todos los datos. Dice, hasta la fecha Tecnomil sigue produciendo con el mismo nivel y cantidad de trabajadores previo a ese anuncio. Sí, Es así. es así. Y con menos salario. Y con menos salario. Un dato para acotar. Estos trabajadores están nucleados dentro de lo que es químicos y petroquímicos. Claro. Y digo menos salario es porque por allí el amigo nos preguntaba recién qué pasa Sí. con algunos sindicatos y entre todas estas cosas. Bueno, en Ajá. el caso de Tecnomil, Sí. hay que mencionar que la actual conducción de este sindicato Ujú. firmó por aquellos años, 2022. 2022, 2021, firmó un acuerdo Sí. con la empresa Tecnomil que significaba una rebaja salarial del 20%. Ah, Y el acuerdo mencionaba que ese descuento del 20% de los salarios, entre comillas, por una supuesta crisis, caída de producción y demás, ujú. iba a ser reincorporada a los salarios después de 6 meses, si no me equivoco. Nada de eso pasó. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nunca más se recuperaron los salarios. Los salarios de la industria química y petroquímica de Tierra del Fuego Sí. hoy están por debajo de los salarios de la misma actividad de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Datazo.
Y el gremio, bien, gracias. Obvio, claro. Tecnomil anunció eso. En su momento, esa planta fue visitada por un grupo de inversores que vinieron de Noruega. Me acuerdo. Y quien acompañó a la visita de los empresarios fue la propia gobernadora Bertone, me acuerdo. Sí, exacto. ¿Está bien? Sí. Ah, estamos bien entonces el dato. Así fue. Eh, Pero lo cierto es que sí. nunca se concretó nada, ¿eh? Nada de eso pasó. No, nada. ¿Cuántos trabajadores, tiene el dato de cuántos trabajadores tiene actualmente Tecnomil? 130, 120 en total. O sea, hay muchachos a los que unos poquitos contratados. lo que propone la Salmonera como solución a estos problemas, mire, ahí tiene 120 trabajadores menos. Si se hubieran puesto las pilas o por lo menos hubieran impulsado un poquito más este desarrollo, ¿no? Esta es otra industria que también, al no haber desarrollado toda esa inversión anunciada y al haber quita de aranceles e importación, todavía de una determinada cantidad de productos que no conocemos, ¿eh? Totalmente. Porque no solamente son los celulares. No, claro. Bueno, no nos extrañemos de que en algún momento en alguna fábrica se encuentren bajando la persiana, vacacionando a todo el mundo, como pasó alguna vez con la FAMAR en la época del gobierno de Fabiana Ríos. Sí, señor. Sí, señor. Ese es el peligro que se corre ahora, el 31 de... Ahora cuando tomen las vacaciones, ahora nomás. En aquel caso, el de FAMAR, en la época del gobierno de Fabiana Ríos, esa empresa amaneció un día viernes a la mañana, que era el último día de trabajo de los trabajadores antes de vacaciones. Tiene razón. Apareció toda encadenada por dentro y con una tropa de personal de seguridad industrial adentro, alrededor de 15. Esto es real. Yo tengo fotos de esa gente de seguridad que no era una empresa de seguridad acá. Trajeron gente de otro lado a custodiar. Llegaron en un vuelo privado a la madrugada. Escuchen, legisladores que mañana van a levantar la manito a la Salmonera, escuchen esto. Llegaron en un vuelo privado a la madrugada. Sí. Entraron, tomaron posesión de la fábrica y encadenaron todas las puertas exteriores. Y cuando la gente empezó a llegar a trabajar, después de las 6 de la mañana, se encontraron con una fábrica totalmente bloqueada. Dani, en este punto, discúlpame que te interrumpa, ¿vos ves un riesgo similar a aquella vez? Y yo no lo descarto. Yo creo que en algún caso puede llegar a pasar. A lo mejor no tan intempestivamente como ese caso. Claro, más consensuado eso, sí. Y por ahí sí. En aquella época esa empresa se llamaba Delphi. Claro, que hacía, si mal no recuerdo, fabricaba autoestéreos. Sí. Sí, Pioneer. Sí. ¿No? Sí. Me acuerdo bien. Entonces. El mayor volumen de producción en ese momento era la producción de equipos de audios para la industria automotriz. Sí, señor. Bueno, eso fue en diciembre, un viernes antes de las fiestas, no me acuerdo exactamente el año, pero era Fabiana Ríos la gobernadora. Diciembre. En enero del año siguiente, la misma empresa anunciaba la apertura de una fábrica en San Luis para comenzar a fabricar los núcleos de cables. Ah, tiene razón. Para la industria automotriz. Sí, señor. Era la misma fábrica. ¿Qué cantidad de empleados iba a tener allá? Alrededor de 80. ¿Cuántos tenía acá? 80. Wow. Número de empresas. Son números, claro. Vio que es importante que usted venga más seguido, don Garay. Porque les cuento a nuestros oyentes digitales, síganos por las redes sociales, los que están escuchando por FM en Radio Más Multimedia, la 104.9, vénganse al YouTube y compartan con nosotros, o mírenlo después, denle me gusta a la campanita, súmense a esa plataforma, nos dan una mano con la actividad y se lo pueden compartir después a sus amigos. Don Agustín Guerrero, ¿usted lo está pasando bien? De 10. ¿Sí? De 10. Dani, ¿le está pasando bien? Hasta ahora venimos bien. Venimos bien. Sí. Todo esto me abruma a mí. No sé cuánto tiempo tenemos por delante, pero... Todo el que usted todavía quiera. No hemos llegado a la mitad de la no nota llegamos a la periodística. mitad. No. Pero veo que es necesario. Porque... Hay mucha tela para cortar igual. Sí. Pero esto es tremendo. ¿Le parece que avancemos? Avanzamos, sí. Veo que no hemos hecho pausa. Usted se dio cuenta de eso, ¿no? Vámonos más. Bien. Me encanta, porque esto... le digo, esto es para un mensaje para los legisladores. Mire si hemos tenido oportunidad y ustedes creen, no quieren hacer...
Pero, digo, nos toman por boludo nivel Dios, ¿no? Nos quieren tomar por idiotas, pero nosotros estamos acá, viejo, no tan solo para resistir la batalla cultural, sino para tener memoria activa. Sí, Memoria activa a nuestros compatriotas. porque cuando uno escucha a alguna gente que hoy ocupa cargos en la política, si nos quedamos escuchándolo, ¿m? Te cuentan una realidad que es muy contemporánea. Claro. Y cuando uno tiene la oportunidad de cruzarlos o entablar alguna charla y tirar algunos datos, no sabía, no sabía, bueno, entonces, si no sabían de esto, si no sabían de esto otro, muchachos, ¿cómo llegaron? Llegaron, bueno, por las circunstancias lógicas de cómo se llaman analistas en los partidos y demás. Tal cual. Pero por lo menos, Este muchacho, ya que agárrenlo, llegaron, Claro. interiorícense, Un poquito. por lo menos. Porque no se puede hablar como habla el contador Gallardo, No. diciendo que la industria electrónica se remite solamente a fabricar celulares No, bueno. y aire acondicionado y Pero ese es el televisores. discurso acomodado Bueno. de los libertarios para justificar un montón de cosas que están sucediendo. Claro, porque este hombre evidentemente es un operador político Exactamente. y hoy mediático de intereses políticos y empresariales. Sin duda, y cuando uno ve en el lugar en donde se desarrollan y emite las opiniones, generalmente tienen un patrón. Ujú. ¿No? Porque esto hay que Y decirlo sí. también. Claro. A mí me encantaría invitar, lo voy a invitar. Bueno, Lo voy a invitar al contador Gallardo para que hablemos sobre esto, porque evidentemente no hay repregunta ahí. porque esto lo dijo él, ¿eh? Él lo dijo, sí, claro. Él dijo que la industria electrónica se remitía a celulares, televisores y aire acondicionado y que así no podía funcionar la industria. Bueno, Me encantaría al doctor Rausch que le no, pero conteste. es que aparte hay que decir Sí. que la industria electrónica y autopartista no se remite solamente a esos tres productos en No, Tierra del Fuego. claro. Acá la empresa Mirgor exporta al mundo plaquetas para celulares, plaquetas para equipos de audio, todo tipo de plaquetas. Tal cual. Es como un área en la que a nivel empresarial Un nicho más. le dieron en la tecla hace ya unos 7 años, calculo yo, más o menos, y hoy es, ¿cómo puedo decirle? La frutilla del postre Claro. de lo que vende Mirgor en el mundo, desde la industria electrónica de Río Grande. De el polo tecnológico instalado en Sí. la provincia de Tierra del Fuego. Por eso, muchas veces, el menosprecio que se le hace al hablar tan livianamente de lo que fabricamos en Tierra del Fuego con un nivel mundial. Uno Sí. no entiende, con los estándares más avanzados en el mundo para la industria electrónica, uno no entiende cómo nuestros compatriotas reciben al presidente de la nación sabiendo que los va a dejar sin trabajo. Me cuesta entender Y bueno. esa lógica, Daniel. Son parte de haber comprado un relato que no se ajusta a la realidad. Para cerrar esto Sí. de lo que se produce en la industria electrónica. Aquí se producen equipos de audio para la industria automotriz. Sí, señor. Aquí se producen equipos de climatización para la industria automotriz. Sí, señor. Lo acabo de mencionar. Plaquetas para todo tipo de equipos que Mirgor las exporta al mundo. Acá se fabricaron Sí, los respiradores artificiales únicos en el país. únicos en el país. En fabricarse en volumen, en cantidad. Totalmente. Porque Mirgor desarrolló la producción de los respiradores artificiales en pandemia en conjunto con una empresa de Córdoba que era muy chiquitita Sí, señor. y que fabricaba de manera aislada respiradores artificiales. Le dieron mayor volumen, le dieron Llegó mayor... la pandemia y la Exacto. necesidad apareció. Los respiradores artificiales que fabricó la empresa Mirgor no se fabricaron al amparo de la ley. Ah, no. No, claro, fue una excepción eso. Fue una excepción porque... No bueno, estaban dentro del Ameri- listado de No, no. actividades dentro del área de honor especial. No, obviamente, Sí, y pagaron señor. impuestos y Es todo ver- lo que había que hacer. Es verdad, tiene Se razón. fabricaron al margen de la ley por la emergencia sanitaria que tenía el país en la etapa primaria de la pandemia. Había una necesidad urgente y es ahí que comienzan a operar los vuelos de carga. Tal cual, tal cual. Que Porque continúan, ¿eh? La producción de respiradores artificiales Sí, señor. comienza a sacarse del Río Grande a través de aviones de carga de la empresa Aerolíneas Carga en el aeropuerto Ramón Trejo Noel de esta ciudad. Sí, señor.
Después termina la pandemia, hay un parate Ujú. y después comienza nuevamente a desarrollarse la actividad de carga vinculada a la industria del Río Grande. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero parece que no. Yo no creo que usted y yo solamente nos acordemos de todo esto, Daniel. No, obviamente. Y eso que no. todavía no entramos en la industria gas y del Nosotros- petróleo, ¿no? Mire, Nosotros lo podemos contar porque estamos Sí. en medios de comunicación. totalmente. Pero hay gente que ha trabajado y que ha sido importantísima Uf. en el desarrollo de la producción de los respiradores artificiales en Sin esta duda, ciudad. ingeniero, desarrollista, supuesto. que una capacidad extraordinaria Sí, sí, sí. instalada en Tierra del Fuego, que se desprecia cuando se habla tan livianamente, ¿no? Como Claro. lo hace el contador Gallardo, Claro. olvidándose de todo esto convenientemente para llevar agua violetas para su molino, ¿no? Ujú. Sí, Este, sí. Esto Toda hay que esta industria- decirlo, esto hay que decirlo. Toda viejo. esta industria electrónica autopartista también Ujú. ha ido a través de los años, desde hace 15 más o menos para acá, Sí, ha ido cambiando en su línea de producción sí, determinados aspectos técnicos, como por ejemplo la incorporación de determinados robots. claro, la automatización de distintos Sí. procesos, sí, claro, Sí, que eso obviamente eso también ha ido generando la pérdida de algunos puestos de trabajo. sin duda. Pero por ejemplo, hay empresas que han robotizado Ujú, la parte de embalaje claro, de algunos de los productos. Por ejemplo, de televisores. claro. Hay líneas de producción donde el televisor se lo embala Ujú. y ese proceso de embalaje lo hace un Está robot. automatizado. Está automatizado. Bien. De hecho, creo que acá había un robot en una fábrica, me dijeron. Hay muchos, Hay. muchos. No, Que, pero que te pasan las cosas, o sea, que es Claro. como tu asistente, por Sí, eso. sí, Sí, claro, sí, sí. Es una industria altamente Tremenda. tecnificada, de primer nivel a nivel mundial. Es Sí, decir, sí, los, sí. los que ven por ahí en algún TikTok, algunos de estos salames que ven en TikTok y se asombran cuando los robots chinos asisten a la ama de casa, le digo, muchachos, eso pasa en Tierra del Fuego en las industrias. Ujú. Pasa en los galpones instalados acá. Vayan, visítenlo. Bueno. Visítenlo, déjense de joder con los salmones, viejo. Sí. Dejen el mar tranquilo. En una época, Sí. los manuales Ujú. en papel de los productos electrónicos Sí, señor. que se fabrican acá, no se imprimían acá. Exactamente. Se imprimían en Buenos Aires. Sí, venían todos ya compilados Claro. para meterlo en las cajas. Sí, señor. Claro. Y actualmente, aún, porque no hay empresas que se dedican a eso, pero el cartón en volumen Ujú. con el que se embalan, por ejemplo, los televisores, los aire acondicionados, ese producto terminado viene de Buenos Aires. Claro. Llega a Tierra del Fuego, se embala, se va a Buenos Aires y ese cartón se recicla en Buenos Aires. Claro. Lo mismo pasa con el telgopor. Bueno, la nata decía que nosotros poníamos solamente. Bueno, pero no nos vayamos. No, no vamos No, tan no, lejos. porque si no, Ah, tenemos. Le digo que me quedo hasta las 10 de la noche charlando si quiere. Una maratón de tomate. ¿Le parece que hablemos de la empresa Vitalcan? Vitalcam. Vitalcan. ¿Eh? Porque Que es el la- nombre de la empresa es otro. Exactamente. La empresa Com-Ilog del grupo Vitalcan. Claro, ahí está. Ahí estamos. ¿Le parece? Que se dedica a la producción de alimento balanceado para mascotas. Sí. Que es parecido al doggy, Sí, como el más conocido, ¿no? Anunció a fines del 2022 el inicio de una producción a partir del año 2023 con un total de 40 trabajadores, ¿no? Las proyecciones de operar a pleno, dada a conocer públicamente por parte de la empresa, estaban previstas para mediados del 2024 con una dotación cercana a 120 trabajadores. Sí. ¿Sí? A la fecha, Vitalcan sigue produciendo como arrancó, con 40 trabajadores Sí. simplemente. Es decir, muchachos, vieron que hay alternativa. Yo le hablo, discúlpeme Dani, pero Sí. yo le hablo a los legisladores, ¿sabes por qué? Porque este programa, y le digo que sabemos que este programa lo miran después, avanzándolo para ver qué es Claro. lo que se dice. Pero no Claro. miran, no mira mucho, y la política en general, algunos se hacen los boludos, ¿no? Y nos intentan copiar. Bienvenido sea, porque la verdad que mientras más voces hayan de esta naturaleza, bienvenido, está muy bien. Claro. Está muy bien. Sí, sí. No están copiando el formato y la forma en que tenemos nosotros de mostrar la información. Pero, insisto, está muy bien porque para eso. Pero sí, le cuento que tenemos 5 legisladores que nos están mirando. Bueno, Tengo el dato
No, obviamente no los voy a mandar al frente. Bueno. Tenemos 5 legisladores que están escuchando todo esto que usted y yo, junto con Agustín, estamos hablando. Bueno, Y que, y ya que dijo Sí. legisladores, sí, hay uno que en este año no sé cuál es, sí, pero que está establecido así, sí. que representa a la legislatura en la comisión del área aduanera especial. Ay, está escuchando. Bueno, Y está viendo. No sé quién es. ¿No sabes quién es? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé que Lo tiene. mismo, Sí, lo mismo que la UOM. La UOM toda la vida tuvo un representante en la comisión del área aduanera especial sí. y lo sigue teniendo. Sí, señor. Y Ahora, lo sigue la pregunta es, pero para no irnos del tema, estábamos con Vitalcan, ¿no? Bueno, Porque tenemos ahí hilo para cortar. Hay elecciones en la UOM. el proceso electoral de la UOM ha comenzado ya hace un par de meses con la elección de los cuerpos delegados por fábrica. Bien, Y ese proceso electoral va a finalizar en marzo del año que viene, cuando Con- se elijan las conducciones seccional y las conducciones de la UOM nacional. bien. Porque vi que hay 2 listas. Sí, Está Oscar. hay una lista que es la blanco y negro histórica, Bien. que conduce Oscar Martínez Sí. y que se presenta nuevamente como candidato a secretario general, Ujú, y que entre sus integrantes de lista sí. está una chica de apellido Santana, Ujú. que encabezó una de las listas contra Oscar Martínez Mira. hace 3 años atrás. Mirá Y qué la interesante. segunda lista es la lista celeste, que encabeza Pablo Ibáñez, Pablito Ibáñez. que ya encabezó una lista en oposición a Martínez. Sí, claro, hace estuvo 3 ahí años nomás. atrás. Oscar Martínez ganó por 73 votos la elección la elección anterior. Ujú. 73 votos. ¿Tiene algún sondeo de eso todavía? No. Yo no tengo sondeo, pero sí tengo una idea de lo que puede pasar. Apa. ¿Nos deja una puntita ahí? No, lo digo. A ver. A ver, con un sector totalmente desmovilizado, Ujú. con los afiliados a la UOM no participando de la elección de delegados Ujú. hoy, con baja de trabajadores, con finalización de contratos, Ujú. van a una elección con un padrón corto, Claro. ¿A quién favorece eso? a las actuales autoridades. Exactamente. Así que vamos a seguir de cerca el tema, ¿le Ahora, parece? acá lo que hay que ver es cómo camina la lista que encabeza Pablo Ibáñez. Lo vamos a llamar. Vamos, Estamos para- cruzando mensajitos con Ah, él bueno. para charlar acá justamente de todo esto. Habrá que ver cómo desarrolla Ujú. la instancia de campaña De electoral, campaña electoral. de acá a marzo del año que viene, a ver si sube y si Ujú. puede dar la pelea. Yo creo que va a ser una elección interesante, el que gane va a ganar por poco. Bien, Hoy mi pronóstico sí. es que ganan los que están. El oficialismo, por decirlo de alguna manera. Sí, Ujú. pero estamos a 10 de diciembre. A partir del 1 de enero pueden pasar muchas cosas. Oh, cambia el escenario. Vio, usted preguntaba, Agustín, de esto. Usted Eh, preguntaba También, sí, noto también, y me vuelvo a notar una cuestión de hace un par de años atrás, lo fuerte que eran las organizaciones sindicales. Recuerdo cuando marchaba la UOM y otras organizaciones, lo fuerte que eran. Hoy por hoy es como que ha decaído bastante, en términos, digo, general, incluso a nivel Sí. nacional, la CTA, por ejemplo, Ujú. que hoy por hoy... El otro día escuché que Hugo Yasky y otro, pero ya no se los nombra tanto como era en otra época. Es como que ha mermado eso. Bueno, hay una plena reforma laboral en marcha y nadie dice nada. Y lo más combativo que conocí fue la CTA, por ejemplo. En la su momento, ¿no? práctica, en la práctica, Sí. lo que pasa con el mundo del trabajo y lo que hoy se habla de reforma laboral, Sí, esto es cerrar el círculo con la presentación oficial de un proyecto. claro. Esto es lo que pasa hoy. Sí, claro. Hoy. Ahora, el tema reforma laboral, en la práctica, comenzó desde que asumió el actual gobierno. Sí, señor. Asumieron en diciembre y en enero ya había cambios de condiciones laborales por infinidad de lugares. Ujú. Acá mismo, y en la industria electrónica de la que estamos hablando. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hace un mes y medio atrás, del sindicato de Asinra, estaban haciendo medidas de fuerza en la planta de Yatec, porque habían eliminado supervisores en determinadas líneas de producción. Ujú. ¿Qué significa eso? Cambio de condiciones de trabajo. Totalmente. Totalmente. Precarización laboral principalmente, Sin duda. contratos a término Sin duda. y esta contratos condu- semanales Y como esta estamos viendo. conducción actual de la UAM Sí. es la que en el año 2010 firmó las actas de acuerdo Ujú. para que se implementaran la modalidad de contratos denominadas PPD. Sí, señor.
gobierno de Néstor o de Cristina. De Cristina, de Cristina ya. Sí, Con el gobernadora Fabiana Ríos. Y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomás. Carlos Tomada. Y Noemí Rial como subsecretaria de Trabajo. Bueno, ese fue el inicio Sí, señor. de la precarización laboral profunda que se inició en la industria electrónica y autopartista de Río Grande en particular. Bueno, pero tenemos la clínica, Dani. Tenemos la clínica del Bicentenario, tenemos... Bueno, pero la clínica... Había que financiarla de alguna manera. El sanatorio de la UAM. Eso es que se dice, ¿no? ¿Usted qué dice? No, yo digo lo que dicen los papeles. No A digo ver. lo que yo quiero. Vio que yo lo picoteo un poquito. Los usted- papeles, ¿Qué dicen los papeles? las actas del año 2010 Sí, señor. dicen que Ujú. las empresas le aportaban plata a la UOM a una cuenta especial Sí, señor. por cada trabajador contratado. Ahí va. Entonces, ¿cuándo iba a salir la UOM a pelear para que no haya más contratados? Si la fábrica le ponían plata para hasta llegar a un monto de aquella época de 2 millones de pesos que iba a estar destinado a la construcción del sanatorio. Ahí va. Vio que usted no soy el Entonces, único. cuando te dicen Sí. cuando te dicen algunos el sanatorio de la UOM, no, para. El sanatorio de la UOM ya parte. Usted lo dijo todo. Vio que es necesario que usted venga. Bueno. Vio que usted nos acompaña. Pero- Porque si no, uno parece loco en el desierto. No, Así, claro, gritando. pero digo, Sí. de esto están las actas. ¿eh? Sí, no, por eso. Esto no es ningún invento ni ninguna hipótesis. Ahí se puede explicar entonces por qué nunca tampoco cuando tenían que hacer una medida de fuerza o cuando tenían que reclamar puestos de trabajo nunca pelearon por la efectivización de los trabajadores, porque incluso toda la gente que ingresaba a la fábrica siempre los contrataban, subcontrataban y bueno, como comúnmente se le dice contrato basura, nunca se peleó para una estabilización, para estabilizar a los trabajadores. Entonces, Hay un término que se usa mucho en la industria de los medios, que es la palabra acting. Es una actuación. de ahí viene mirá, ahí aprendí algo nuevo hoy. No, ellos también aprendieron. Yo también aprendí. ¿Y cómo? Claro, ellos también aprendieron a actuar. ¿Y cómo? Dani, extraordinario el programa que tenemos. Bueno. Un saludo a los. Hay concejales, miren, esto nos No, está. Concejales, ex concejales, Bien, concejalas. bien. Vamos a poner nombre y apellido aquí. Va, nombre y apellido. Le vamos a nombrar. Sí. No vamos a dar nombres. Por ahora no han pedido reservas. Te agradecen por la claridad en la cronología de los hechos que están visitando la página. Así que cuando veas las tendencias te vas a dar cuenta de lo que te digo, porque Bueno. seguramente hay mucha gente. Mírela, entre aquí, gremialesdelsur.com.ar, que dirige nuestro querido amigo Daniel Garay, que es editor y que publicó esta nota que estamos desarrollando hoy, entre otros temas, para ver, y un poco era el objetivo de esto, que cuando hablábamos con Agustín. Es decir, no es que no hayan alternativas para decirle que no caprichosamente, por ejemplo, al proyecto de la salmonicultura, que mañana Bueno. probablemente se apruebe, sino que, El proyecto de Vitalcam sí, es un proyecto que si lo analizamos en profundidad, ujú, es un ejemplo de un pedacito ujú, de la cadena de lo que se habla y se define como reconversión de la matriz productiva. ahí va, Porque eso es una actividad que no existió nunca en la provincia. totalmente. Industrializar los residuos de los frigoríficos, Ujú, privados y públicos, y el de los negocios privados, carnicerías, ujú. tanto de los que venden vacuno como los que venden porcino. Totalmente, sí, sí. Eh, Que sirven de todo- insumo para esta industria. Todos esos residuos son los insumos que utiliza esa empresa Totalmente, para producir esos alimentos balanceados. ¿Qué pasó? sí. ¿Por qué no han podido cumplir ese anuncio de que a mitad del año pasado ya iban a estar con una segunda nave de producción y con 120, 130 trabajadores? Sí, No sé el detalle. Extraoficialmente, sí. alguien me comentó que no han podido cerrar toda la burocracia administrativa que significa en, El el proceso ámbito productivo. en el ámbito de la Secretaría de Industria de la Nación, Ajá. canalizar definitivamente este proceso productivo. Ahora, Ahora, produciendo están produciendo. ¿eh? Claro. Los camioncitos de la carnicería van y descargan allá. sí, claro, obvio.
Ahora, la pregunta también que me surge, Dani, con todo esto, mira, pasaron 2 minutos de la hora 15. Ya. Bueno, estamos llegando a la merienda. Se damos más para la merienda, viste, que para otra Claro, cosa. sí, sí. Mañana, ¿cómo está el tiempo, Dani? Mañana es un Sí. día complicado. Mañana es un día complicado. Sí. Pucha, Sí, bien. sí, sí. Ya Porque- tengo 2 actividades Programadas. para la mañana. ¿Y para la tarde cómo Para está? después del mediodía quizás que no. ¿Se animan que sigamos? Como quieran. Mientras usted, ¿no? Yo le pregunto a usted, porque tenemos colgado un montón de cosas y todavía no Todavía. hablamos de petróleo, no hablamos del retiro de IPF de las áreas. Ujú. Y mañana me parece que sería interesante, mientras se desarrolla en la legislatura la sesión, si le parece la podemos seguir y charlar por la tarde en este mismo sentido. Bueno. ¿Le parece? Y también nos quedó colgado todo lo que significa las obras paralizadas, ¿no? Obras paralizadas. Un montón. ¿Le parece que hagamos una preproducción de todo el detalle de lo que tenemos y compartimos unos mates, un Es tecito? Mire, es nos parte del informe todavía. parte del informe todavía, porque Sí. todavía, mire, llegamos A Vitalcam. a Vitalcam. ¿Está bien, Agustín? ¿Está bien? ¿De 10? Actividad hidrocarburífera. Bien. Nos queda. Bien. Nos queda proyectos de la construcción, que hay Sí. un montón de proyectos ahí, de Claro. vivienda, un montón de proyectos que están relacionados con la construcción, la actividad de la construcción. La industria de la construcción. La industria porque de la es construcción. parte de la industria. Sí, también. señor. Y nos queda hablar de la FAMP, del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, que eso da para desarrollarlo Sí. en profundidad. ¿Qué le parece? Sí, 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 sí. Eh, Perfecto. ¿Se viene mañana a esta misma hora? Bueno, No hacemos, mire, le propongo algo, no hacemos la editorial, hacemos una introducción y arrancamos con todo, porque bueno. va a ser un día importante también para continuar, para decirle a los legisladores, para promocionar este programa, porque va a servir, ya que nos están mirando, les digo, mañana vamos a estar aquí de 1 a 3 de la tarde, de 13 a 15 horas, con el amigo Daniel Garay, que ya se comprometió, y te volvemos a agradecer de aquí, Dani, tu Bueno. casa, vos sabés que esto es tu casa, que nos das una mano con tu mirada, cosas que por ahí hay gente que no sabe, con la mirada relacionada a los medios de comunicación cuando nuestro proyecto, antes de ver la luz este proyecto, Ah, sí, claro. ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y nos dio una mirada de todo este mundo, tanto de lo que viene del mundo de la radio, de FM tradicional, y este mundo nuevo del streaming al cual nosotros nos sumamos, para tener plataformas de mayor difusión Claro, y que sí, nos sí. puedan ver, también como nos están viendo, miren, nos están viendo en La Rioja, Tucumán, acá lo muestro, mire, nos están viendo en Santa Fe, Bueno, nos están viendo en Francia y en el Vaticano. bueno. Porque tengo un amigo, Francisco Mayorino, que le mando, que es Monseñor, es un amigo que estamos en contacto, fue delegado para Latinoamérica y el Caribe Sí. de Juan Pablo II, Ah, bien. diplomático del Vaticano. Estuvo en África, ahora está en el Vaticano, ¿no? Y hemos tenido contacto, la verdad. Bueno. Manda muchos saludos aquí también. Perfecto. Así que, y en Ushuaia nos están viendo. Hay 5 legisladores Ujú. que mandan saludos. Hay un legislador en particular que hizo declaraciones, me mandó un videito, que ahora después lo voy a ver, Bueno, pero que están siguiendo con mucha atención lo que estamos diciendo. Porque no vaya a ser cosa, mire, qué sé yo, por ahí uno tiene la esperanza de que tomen un poquito más responsablemente lo que van a hacer mañana. No digo que vayamos a influir del todo, pero esto que hablamos hoy no lo habló nadie previo a una sesión legislativa de la importancia de la de mañana. bueno, cerrando, Sí. porque yo decía Ujú. que en la Adrónima, en estos días, Otra vez, se equivocó usted. no, no, No. La adrónima dijo. No, Sí, no es la porque- anónima. No, a- la Adrónima. aquel eslogan de aprecio por usted es a desprecio por usted. Dijo el gerente, el dueño de la anónima dijo que para ganarle a la inflación remarcaba todos los días y lo sigue Eso es haciendo. lo que- por eso. Un ladrón. Lo han admitido yo mismo. Sí, señor. Y las mentiras que hay en los precios de las góndolas, con Uf. descuento y demás, Uf, también, tremendo. Ahora hay una Si usted promoción no pide- que se lleva el cuchillo. Si usted no pide el ticket de los descuentos que hacen y no lo mira uno por uno, Sí. no sabe
justamente Sí, pasa. cómo le están mintiendo en los Son descuentos. errores. Bueno, Sí, pasa, Daniel. Usted también. en el sector de congelados Sí, están vendiendo en ese supermercado sí. salmones enormes, fileteados, Son de acá, de Ushuaia, eso dicen. de la zona de Chile, del sur de Chile. ¿Vieron? Después le paso la etiqueta para que la guarde. la foto de Mañana la etiqueta. mándeme, Bueno, mañana vamos. mándeme la foto y la vamos a Mañana publicar vamos. acá. La Sí, publicamos al aire, obviamente. Son del sur de Chile. Ujú. Bueno, don Chernahovsky quiere que, No, que bueno, comamos pescado de él, Pero, dijo. pero está bien, porque ese grupo empresario Sí, comenzó la diversificación de la matriz productiva antes de que en Tierra de Fuego se empezara a hablar totalmente. de diversificar la matriz productiva. Sí, sí. Esa gente, el grupo Newsan, Ujú. empezó hace 15 años con la actividad alimenticia Sí, señor. comprando una cooperativa pesquera que estaba fundida en la provincia de Santa Cruz. Sí, señor. Y que vienen con su barquito acá también y que tiene una Lógico. cuota de Ahora, merluza. Con los años. ¿Sabía usted claro, que tiene una pero cuota de lógico. merluza negra y se la quiere sacar al chino dueño del Tayán? ¿Sabía Claro, usted? pero lógico. Si están de lleno en Vio el que, negocio. vio que tenemos una agenda tremenda para hablar. Pero por supuesto, porque además Es la hora esa empresa, 15, 8 minutos. ya nos vamos. Además esa empresa de Santa Cruz, después de comprar esa pequeña cooperativa que estaba fundida, Sí, desarrolló toda la cadena de producción totalmente. en Santa Cruz y hasta llegó a tener sus propias cámaras de congelamiento, sus propias cámaras de procesamiento Sí, y señor. su propia cadena de exportación directa desde Santa Cruz al mundo. Sí, señor. Y estaba por Entonces, comprar ¿qué el nos va a último, hacer? el último dato, ya. Sí. Digo, che, el último. Están por comprar los famosos. ¿Vio que usted cuando va a algún lugar y te compran los canicamas para fin de año? Ujú, Iba a comprar la fábrica de canicamas, que está acá en Trelew. claro. ¿Mm? Sí. ¿La Por seguimos eso digo, mañana? Sí, por eso digo, no nos tiene que extrañar, No, para nada. ¿no? Hacia dónde apunta el grupo Newsan con estos temas. Totalmente. ¿La pasó bien, Dani? Sí, tengo hambre. ¿No? Tiene hambre, yo también. ¿La pasó bien, Agustín? Sí, pero bien, bien. Agradecemos a Andrés Rosas en la parte técnica en FM, operador de lujo que tenemos hoy, hincha de River si los hay, y a don Luquita Brondi en nuestros canales digitales. Nos acompañaste hoy aquí, en este programón que hicimos para vos, aquí por Radio Van. Nos encontramos mañana a la misma hora, 13 horas. No se lo pierda, mañana seguimos con Daniel Garay.